En esta parte vamos a aprender un poco cómo es la dinámica de el durante la asamblea. Y para eso nos acompaña Oscar Darío Montoya y José Alberto Galvis, directores de auditoría de nuestra firma. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Un saludo para todos los que nos están viendo por este medio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y vamos a empezar esta conversación conversando, valga la redundancia, con José exactamente sobre, vamos a ir al concepto, exactamente qué es una reunión, una asamblea de accionistas. Bueno, gracias Luisa por la pregunta. Primero que todo, pues hoy no es el Día Internacional de la Mujer, pero quiero adelantarme dándole un saludo muy especial a todas las mujeres que nos acompañan en este medio. Un abrazo de fraternidad y de conmemoración por este día, que es mañana, pero me adelanto. Bueno, para contestar tu pregunta, Luisa, la Asamblea General es el máximo órgano de una empresa, llámese una sociedad anónima, llámese una sociedad por acciones simplificada, llámese una sociedad limitada. Cuando el máximo órgano, cuando todos los accionistas se reúnen, se forma lo que llama la Asamblea General. En esa reunión, en ese grupo que se reúnen, se toman decisiones sobre el futuro de la compañía, sobre para dónde va la compañía y se aprueban algunos documentos, entre ellos el estado financiero. Esa reunión, para poder que sea válida, debe cumplir con unos parámetros, debe cumplir con un protocolo para que sea válida ante la ley y ante los estatutos. Eso está contemplado dentro del Código de Comercio. La asamblea, ¿cómo empieza? Se empieza con una convocatoria. Sobre la convocatoria, pues ya hablaron el colega Juan hace 15 días, pero si te recuerdan, comienza con una convocatoria que hace la administración de la compañía. La hace a través de un medio escrito, la hace por lo menos con 15 a 30 días de anticipación y en esa citación da la hora, la fecha y el lugar de la reunión y escribe un orden del día. Esa es más o menos como cuando empieza la convocatoria. Esa convocatoria, como vuelvo y repito, se hace por lo menos con 15 a 30 días calendario antes de la reunión. Bueno, ese punto es muy importante porque ahorita vamos a pasar a hablar de, listo, ya vamos en la fase de realización. Una vez inicia, llegó el momento de encontrarnos, quién instala esa reunión, cuál es el arranque y cuál es ese primer paso que se debe dar para dar comienzo precisamente a ese momento tan decisorio para la compañía. Bueno, lo primero que sucede una vez hecha la citación es que pasan los 15 días de tiempo que se nombran en ella y hay que tener en cuenta, durante esos 15 días o 20 días, los accionistas tienen derecho de inspección de libros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ellos pueden ir allá a la sede principal de la compañía y revisar los libros. Lo pueden hacer presencialmente ellos o a través de un apoderado. Eso les da potestad a la ley porque en la asamblea se discuten y se aprueban esos temas que ellos están revisando. Entonces pueden, y la ley les permite, revisarlos con anticipación. Durante ese tiempo, después de que llega el día de la asamblea, se empieza a verificar el quórum. Es lo primero que se hace, verificar el quórum. Cuando pasamos con ese proceso de verificación, pues precisamente vemos que hay una parte que ustedes hacen mucho énfasis en el tema de los votos. Entonces, ¿cómo se vota en el marco de esas asambleas? Bueno, primero que todo, el quórum es un número mínimo de personas que deben conformar un grupo. O sea, con ese mínimo, ese grupo de personas puede tomar decisiones válidas para el estatuto y para terceros. Ese es lo que llamamos quórum. Es un número mínimo de personas que en un grupo puede llegar a tomar decisiones. ¿Cómo se hace? Ok, entonces quiero explicar. Una vez que llega el día de la asamblea, se tiene lo que se llama llamar a lista. Llamar a lista es que los accionistas van llegando al sitio y en la hora o antes de la hora que se citaron y van registrándose. Se van registrando ante una persona que está designada para eso. ¿Por qué se hace esto? Porque es muy importante que la persona que controla esto
sepa en qué momento dado se tiene el quórum. Ahí volvemos a hablar de quórum. Sepa en qué momento dado se puede tener el quórum completo para que la asamblea pueda iniciarse y pueda deliberar válidamente. Después de que llega la hora, va llegando la gente a la asamblea. Cuando llega la hora de la asamblea, en este caso, digamos que son las 10 de la mañana, llega a las 10 de la mañana, la persona encargada de controlar y de revisar la asistencia, y paralelo a la asistencia ya tiene el control de cuántas acciones y cuántos votos han llegado. Ella dice, bueno, llegó la hora, hay tanto de quórum, sí o no hay quórum. Entonces, si hay quórum, ella anuncia de que se puede empezar la asamblea sin inconvenientes y válida para tomar decisiones. Si no hay quórum, la asamblea en ese momento puede tomar dos acciones. Primero, reprogramarla. Y segundo, dejar que pase el tiempo para una reunión próxima, que es la que normalmente se llama como reuniones de derecho propio. Bueno, ese punto sin duda nos llega a pensar a la siguiente parte. Hablemos ahora de documentación. ¿Cuáles son esos requisitos o cuál es esa documentación que se debe aprobar en el marco de esta asamblea? Bueno, antes de los requisitos para eso, yo quisiera mencionar primero el tema de los requisitos y documentos. Se lo dejo a mi colega Oscar, pero yo quisiera primero nombrarte de que las reuniones, cuando ya se dice que no hay quórum, entonces las personas que están allí reunidas toman la decisión de esperar 2-3 horas, y en ese tiempo dicen, no se presentó, no hay quórum, vamos a citar a una nueva asamblea. Esa nueva asamblea, esa nueva reunión se puede dar, como te digo, por derecho propio. Derecho propio es la reunión que se hace el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en las instalaciones de la compañía. Los accionistas van allí voluntariamente y pueden decidir con cualquier número plural de accionistas que esté presente. En esas asambleas se pueden tomar las decisiones y son válidas. La otra situación que se puede presentar es que en virtud de que no se pudo hacer la primera reunión, se presentan unas convocatorias o reuniones de segunda convocatoria. Estas reuniones no se pueden hacer ni antes de 10 días ni después de 10 días calendario, y tienen el mismo especial, la misma designación de una asamblea ordinaria. Tienen el mismo efecto, tienen las mismas cualidades, pueden decidir con el número plural de accionistas que vayan. No importa el número que esté presente, las decisiones que allí se tomen son válidas en esta reunión. Y también tenemos las reuniones universales. Esas no, digamos que no sean producto de que no hubo quórum, pero se pueden presentar estas reuniones universales cuando en algún momento dado, en cualquier momento, se encuentra representado el 100% de los accionistas. En ese momento, si ellos deciden por voluntad propia que se van a convertir en asamblea, las decisiones que allí se tomen son válidas para cualquier destino que se tome frente a la compañía o para aprobar alguna situación en que tenga la compañía. Y tenemos también unas reuniones que son no presenciales, que como su palabra lo dice, son no presenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que los accionistas pueden estar conectados remotamente a través de cualquier medio técnico idóneo. Estas reuniones, para que sean válidas, sí deben de contener por lo menos 3 condiciones básicas. En una de ellas, la primera de ellas, diría yo, es que lo primero es que todos los socios que están en esa reunión virtual, no presencial, deben de tener la misma oportunidad de hablar, deben de tener la oportunidad de comunicarse y de interactuar con los demás. La segunda opción es que esa comunicación y ese interactuar que tienen entre ellos sea parejo, sea homogéneo, no es que sea como por lapsos de tiempos, porque allí puede darse por no válida. Y la otra es que ese medio, como por ejemplo este medio que estamos hablando aquí, se pueda grabar, sean videos, grabaciones, lo que sea, sin decir que ese tipo de reuniones no tenga que levantarse un acta. También tiene que levantarse un acta como cualquier tipo de reunión que tenga este máximo órgano.
Estas son los tipos de reuniones que pueden presentarse y allí sí quiero hacer una aclaración, no deben de confundirse con las reuniones extraordinarias. Esas extraordinarias, como su palabra lo dice, salieron porque se necesitan una reunión extraordinaria porque salió algo urgente, algo que hay que enfrentar ya y que se tienen que tomar decisiones de inmediato. Esas reuniones extraordinarias no tienen esta calidad de reuniones porque son en cualquier momento que se pueden presentar. Ese es como el tipo de reuniones que se pueden dar después de no presentarse una reunión ordinaria. Tengamos en cuenta que todas estas modalidades también sirven para tomar decisiones para el futuro de la compañía y una de esas decisiones que se toman en el marco de estas reuniones es la elección de revisor fiscal. Por eso PKF Cabrera tiene a su disposición un equipo altamente calificado para acompañarlos en el proceso de revisoría fiscal. Así que si ustedes desean solicitar propuesta, conocer un poco más de nuestros servicios, en la parte inferior ustedes están viendo un banner. Ese banner tiene nuestro número de WhatsApp, pueden solicitarlo y nosotros les enviaremos portafolio de servicios y estaremos disponibles para agendar una cita de manera presencial o virtual. Contamos con sede en Bogotá y Santiago de Cali. Bueno, sigamos avanzando en esta conversación después de esta cuñita comercial para hablar de cara a lo que pueden ser las reuniones. Cuando ya está todo montado y cuando ya están básicamente dispuestos a decidir cómo se vota, cuál es el proceso de esa elección. Ya sabemos de que hay un número clave que es el tema del quórum y que tiene que estar representado. Pero entonces, ¿existe alguna reglamentación adicional? Ok, Luisa, es interesante. Aquí yo quiero iniciar esta primera parte de respuesta de la pregunta teniendo en cuenta dos grandes figuras que existen y que lo que buscan es garantizar la seguridad jurídica de los asambleístas y es el quórum decisorio y el quórum deliberatorio. Como mencionaba ahorita José Alberto, el quórum deliberatorio es el número mínimo de personas que deben estar presentes en una asamblea para discutir un tema, ¿sí? Ese quórum deliberatorio per se no permite tomar decisiones, solo discutir. Y el segundo es el quórum decisorio, que ese sí es el número mínimo de votos que se necesitan para tomar una decisión, ¿sí? También se conoce como la mayoría decisoria. Entonces, teniendo en cuenta eso y como veníamos ya de conservando el hilo conductor de esta charla, después de que ya se verificó el quórum deliberatorio, el número mínimo de personas, pues ahorita sí lo que vamos a hacer es instalar esta asamblea. Y entonces al instalar esa asamblea, pues lo primero que debemos tener en cuenta es hay que nombrar quiénes van a ser las figuras visibles de la reunión. Cuando hablo de visibles, son los que van a tener el poder, la función de coordinar la ejecución normal de la asamblea, la verificación de los votos al momento de tomar decisiones y demás. Estas dos figuras son el presidente de la asamblea y el secretario de la asamblea. ¿De dónde salen estas personas? Pues de las personas que están participando en la asamblea, ¿sí? Estas dos personas, como lo digo, son las que van a ayudar a articular el normal desarrollo de esto. Y el primer, o la carta de presentación o de navegación de cada una de esas asambleas es el orden del día. Entonces, en este orden del día se contempla este punto que acabamos de mencionar, que es la elección del presidente y del secretario, la verificación del quórum y el desarrollo de los temas que se van a tratar en este. Normalmente en esas asambleas ordinarias en las que estamos ya llevando a cabo durante este primer trimestre del año, pues se ponen a consideración y aprobación informes e información específica, tales como el informe de gestión de la administración, los estados financieros, los proyectos de distribución de utilidades y, como mencionaba hasta ahorita, la elección del revisor fiscal. Yo quisiera aquí hacer un pequeño énfasis en la importancia del informe de gestión. Ese es un documento que muestra de cara a los asambleístas cuál ha sido el comportamiento jurídico, financiero, administrativo de la entidad durante un año. Y ese
ese informe de gestión tiene una regulación específica que está contenida en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995. Como mínimo, ese informe de gestión debe tener varios puntos a tratar, a manifestar en ese informe, que es exponer la evolución de los negocios de la entidad, indicar cuál es el estado, cuál es la situación jurídica, económica y administrativa de la entidad, informar sobre aquellos acontecimientos importantes que han ocurrido entre el cierre del año que se va a aprobar, que en este caso es diciembre del 2024, y la fecha de realización de esta reunión, y también importante, debe haber una manifestación de la evolución previsible de la sociedad, que es lo que conocemos normalmente como la evaluación del negocio en marcha de la entidad. Entonces, en ese orden del día se contemplan cada una de estas fases. Aquí es importante tener en cuenta que este orden del día también está sometido a votación. ¿Qué hemos tenido nosotros de experiencia? Hemos tenido dos grandes tipos de experiencia. Una, que el orden del día presentado se conserva tal cual y se aprueba para que se ejecute, se desarrolle durante la asamblea, o la otra, que en virtud de propuestas que se hagan por alguno de los asambleístas que tienen el derecho a manifestación en ese momento, se puede cambiar ese orden del día. Obviamente sin conservar la columna vertebral de lo que hemos hablado ahora. Entonces, ya de cara a la segunda parte que mencionaba Luisa, es cómo se va a votar en esas asambleas. Entonces, como mencionábamos ahorita, tenemos el quórum decisorio. O sea, vamos ya de cara a ver cómo nos manifestamos frente a cada una de las situaciones que se están exponiendo. Entonces, allí lo que hay que tener en cuenta es que dependiendo del tipo de sociedad, hay una normatividad puntual que me lleva a determinar cuál es el quórum mínimo decisorio. Entonces, por ejemplo, en las sociedades anónimas nos encontramos que la Ley 222 del 95, en el artículo 68, dice que las decisiones se toman con el número plural de accionistas, es decir, con la mitad más una de las acciones suscritas. Pero aquí ponen un punto muy interesante: salvo que los estatutos lleven a la necesidad de tener un quórum decisorio menor. Entonces, ¿cuál es el llamado en este momento? Que de cara al quórum decisorio hay que verificar no solo los límites establecidos en la ley, sino también lo dispuesto en los estatutos. Y para otro grupo de sociedades, como son las sociedades de responsabilidad limitada, pues ese quórum mínimo decisorio pues está contenido en el artículo 359 del Código de Comercio. ¿Y qué es lo que me dice? Señores, el quórum mínimo decisorio es el número plural de socios que representan la mayoría absoluta de las cuotas en las cuales está distribuido ese capital social. Entonces, ya teniendo en cuenta ese número mínimo, ahora vamos a la parte de ejecución de la decisión. Como lo mencionaba ahora José, en todo momento se tiene que garantizar que las personas que están en capacidad de votar puedan ser plenamente identificadas y llevar el control de su decisión, si fue a favor o fue en contra. Entonces, debemos establecer mecanismos que lleven a eso. Entonces, cuando teníamos de cara a las reuniones virtuales, como cuando se presentaron en la época de la pandemia, siempre se llevaba un control del voto de cada persona, sea bien a favor o sea bien en contra. ¿Por qué es importante esto? Porque de cara a la formalidad de la reunión, que vamos a ver que queda plasmado en un acta, se debe manifestar expresamente tanto los votos a favor como los votos en contra de cada una de las situaciones que fueron sometidas a voto. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que
lo vivimos mucho, sobre todo en entidades del sector solidario, en donde a pesar de que yo podía tener el derecho a participar en la asamblea, no tenía el derecho a decidir, a votar, porque no cumplía una condición que estaba dispuesta en los estatutos, como por ejemplo estar al día en sus aportes, en las cuotas de crédito. Entonces, este tipo de situaciones, tanto las dispuestas en la ley como las dispuestas en los estatutos respecto al acceso al derecho al voto decisorio, son las que se tienen que evaluar al momento de entrar a decidir sobre cada uno de los aspectos. Sin duda, son los aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de tomar decisiones dentro de las compañías y que sin duda deben ser fijadas por cada una de las partes. Vamos llegando casi que a la parte final y no me puedo ir sin antes preguntar con los mecanismos de consigna. Es decir, todas las decisiones que se toman deben quedar escritas en algún lugar particular. ¿Existe un modelo o algún formato universal donde se deba consignar esta información? Excelente, Luisa. Mira, retomando un poco lo que hemos estado hablando durante esta charla, la formalidad de la reunión debe quedar consignada en un acta. Es decir, es en un acta, en este caso, llámese Asamblea General de Accionistas, llámese Asamblea de Asociados, llámese Asamblea de Junta de Socios. Este órgano debe emitir un acta. En el acta debe quedar constancia de los temas que se trataron, de las conclusiones a las que se llegaron y de la cantidad de los votos que respaldaron las decisiones, tanto los a favor como los que están en contra. Y al final de todo esto, para que tenga derecho, para que tenga poder, fuerza desde el aspecto jurídico y de vinculación entre partes, debe estar debidamente firmada. En este caso, ¿por quién? Por a quienes se les delegó esa autoridad, que sería el presidente y el secretario. Allí es muy importante tener en cuenta una cosa, que estas actas, como decimos, deben tener una formalidad, pues deben tener un número consecutivo, deben llevarse en un libro, que en este caso se llamaba Libro de Actas de Asamblea de Accionistas. Estamos hablando de las entidades en donde el órgano se llame Asamblea de Accionistas. Se deben tener en cuenta para su diligenciamiento lo que está dispuesto en el artículo 189 y el 431 del Código de Comercio respecto de las decisiones de esa asamblea. Y por último, identificar en el orden cronológico, pues, pero en un orden, sí, en una secuencia cronológica, en donde se realizó la reunión, cuál fue la fecha, la hora de inicio de la reunión, la fecha de la convocatoria, como lo mencionaba José ahora, cuál fue el medio que se utilizó para esa convocatoria, los asistentes a la reunión, indicando cuál es la calidad de cada uno, porque tengamos en cuenta que en una asamblea pueden haber invitados dependiendo del tema que se requiera tratar. Se tienen que mencionar quiénes son las personas que se designaron como presidente y secretario de la reunión y el contenido, el desarrollo de cada uno de los temas. Sin duda son elementos importantes para la toma de decisiones y bueno, vamos llegando casi que a la parte final de este ejercicio, que más allá que de ser una charla pues como para desconectarnos un poco de este viernes, también nos sirve para reconocer los elementos claves en este ejercicio que garantiza la transparencia y la continuidad de los negocios. Oscar, José, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, a ti, Luisa. Sí, creo que la charla cae como muy bien para esta época donde todas las empresas se están preparando para esta reunión tan importante, donde muchas veces se toman decisiones que marcan el futuro de las diferentes compañías. Exactamente, y precisamente porque queremos acompañarlos en la transparencia y continuidad de sus negocios, PKF Cabrera cuenta con
como ya lo he dicho varias veces, profesionales altamente calificados para acompañarlos en la gestión del rol de revisor fiscal. Consulte con nosotros, solicite cotización en los números que ustedes están viendo en el banner o en nuestras redes sociales para que conozcan nuestros servicios y la experiencia que nos caracteriza. Bueno, vamos a llegar a la parte final y yo no me puedo ir sin hacer lo siguiente. Tenemos una cita muy especial el día 21 de marzo. Otro de los temas que está en boga en esta temporada tiene que ver con la declaración de renta persona jurídica, y desde PKF Cabrera hemos creado un webinar especial para esa actividad. Entonces, ustedes están viendo en pantalla en este momento la invitación. Les hablo de el webinar Puntos a tener en cuenta en la declaración de renta persona jurídica 2024. Este evento es el día 21 de marzo y será liderado por Francisco Rodríguez. Así que si ustedes quieren participar, vayan ya a www.pkfcabrera.com, conozcan el evento, que por cierto tiene algo muy particular. No es un webinar normal de 1 hora, sino que es un taller intensivo, dura 2 horas, vamos a entregar material de estudio y la grabación. Así que si ustedes quieren ser parte, hagan su inscripción a partir de este momento. De esta manera cerramos Cabrera Coffee, nuestra cita de todos los viernes. Muchas gracias, Luisa, por este espacio. Muchas gracias a todos.